Bien, buenos días. Bien, me confirman que ya la parte técnica ya se ha dado acceso a los ponentes y bueno, y ya tenemos acceso a confirmados participantes. Entonces, darle la bienvenida en primer lugar a esta conferencia virtual, el trabajo en tiempos del coronavirus. Iniciativa de nuestro estudio básicamente por todas las normas emitidas en este estado de emergencia y siempre PZM Abogados, en asociación con ASINEM, Asociación de Investigación Empresarial, ha creído conveniente plantear las tres visiones en respecto a estas modificaciones en el ámbito laboral, ¿no? La visión del abogado privado, del abogado de asesoría de empresas. En este caso nos acompaña el doctor Paul González Bringas, abogado de nuestra área, jefe del área laboral de PZM, con especialidad en prevención de contingencias y planificación laboral. También la visión de SUNAFIL, en este caso representada por el doctor Hernán Murgas, abogado con amplia experiencia en la materia, exfuncionario de SUNAFIL, y la visión, obviamente, del Poder Judicial, representada en este caso por el doctor José Saldarriaga, juez titular, magistrado titular en la especialidad laboral de la Corte Superior de Justicia, docente universitario y especialista en Derecho Laboral. A quien les doy la bienvenida y iniciaremos esta ponencia recordando básicamente el temario con el que vamos a trabajar. En punto número 1 trataremos el estado de emergencia y su relevancia en las relaciones laborales. En el punto 2, el trabajo remoto, el remedio es peor que la enfermedad. La licencia con goce de haber versus las vacaciones adelantadas, muy polémico, que aún todavía se está discutiendo el tema. Las formas de compensar la licencia con goce de haber, la responsabilidad del empleador por contagio del COVID-19, medidas y recomendaciones de seguridad frente al COVID-19, y como último punto, punto 7, el papel de SUNAFIL en la fiscalización de las medidas dadas por el gobierno. Iniciamos esta videoconferencia con el doctor Paul González Bringas. Laboral que se han dictado, que han sido dictadas por el gobierno, con el fin de minimizar las contingencias que puedan existir a raíz de la propagación del COVID-19. Debemos tener en cuenta, en primer lugar, que las normas que se están emitiendo y las medidas que se están dictando respecto a esta enfermedad se están dando en la marcha, digamos, día a día. Es una situación de emergencia, es una situación, digamos, imprevista, entre comillas, y que tanto gobierno como el sector privado, las empresas, así como los trabajadores, han tenido que tomar decisiones y medidas en la marcha para tratar de afrontar y minimizar sus efectos, ¿sí? Entonces debemos indicar que el estado de emergencia que se ha dictado o que se decretó el 15 de marzo del 2020, efectivamente y evidentemente ha tenido efectos en las relaciones laborales. Pero vamos un poco más atrás. Este decreto de emergencia, si bien fue declarado el 15 de marzo del 2020, tenemos que considerar que hubieron normas previas que ya marcaban un poco el camino para decretar este estado de emergencia. Entonces tenemos así en la resolución ministerial 055-2020, que aprueba la guía para la prevención del coronavirus en el ámbito laboral. ¿Okay? Básicamente estas medidas que las empresas del sector privado y público o las entidades públicas tenían que cumplir para minimizar la posibilidad de contagio en sus trabajadores, básicamente medidas de seguridad. Posteriormente, el Decreto Supremo 008-2020 declara la emergencia sanitaria por un plazo de 90 días calendarios. Esta norma es de fecha 11 de marzo del 2020.
Finalmente, para llegar al Decreto Supremo 044-2020 que declara el estado de emergencia nacional por el plazo de 15 días, esto es hasta el 30 de marzo del 2020. Inicialmente estaba previsto el de estado de emergencia entonces hasta el día de hoy. Esta norma, el Decreto Supremo 044, es la base para revisar cuáles son los efectos laborales de ese estado de emergencia. ¿Por qué? Porque en el artículo 4 de este Decreto Supremo se establece la suspensión del ejercicio de derechos constitucionales, en el artículo 3, perdón, y dentro de ellos la limitación al ejercicio del derecho a la libertad de tránsito de las personas. En ese sentido, si es que se está restringiendo la libertad de tránsito de las personas, se va a restringir, por consiguiente, la posibilidad de que tengan los trabajadores o que tienen los trabajadores para prestar servicios de forma regular. Sin embargo, este mismo artículo, esta misma norma, establece algunas excepciones para el cumplimiento de estas, o para estas restricciones que establece este decreto supremo. Y básicamente se refiere a aquellas actividades que desarrollan las entidades o empresas que se consideran como esenciales dentro del desarrollo normal de las actividades en la sociedad, como por ejemplo son las actividades adquisición y producción de alimentos o también de productos farmacéuticos o de primera necesidad, combustible, las labores de la prensa, etc. Entonces, tenemos que existe la restricción de la libertad de tránsito para la generalidad de las personas a nivel laboral. Sin embargo, existen algunas excepciones que se han detallado tanto en el decreto Supremo 044 como en el decreto Supremo 046-2020, que establece algunas precisiones del decreto que declara el estado de emergencia inicialmente. Entonces, tenemos esa restricción a la libertad de tránsito que implica una imposibilidad de que los trabajadores puedan prestar sus servicios de manera regular, de manera normal, porque no pueden asistir al centro de trabajo. Es así que también se emite a la par del Decreto Supremo 044 el Decreto de Urgencia 026-2020, el cual dicta establece medidas excepcionales y temporales para prevenir la propagación del coronavirus. Establece diversas medidas en diversas materias. Sin embargo, a partir del artículo 16, regula a lo que se refiere al trabajo remoto. Esta norma entonces crea la modalidad de trabajo remoto como una de las modalidades de trabajo para prevenir la posibilidad o minimizar la posibilidad de contagio del COVID-19, ¿no? Debemos tener presente que el principal objetivo del gobierno al establecer el estado de emergencia es buscar el aislamiento social, es decir, evitar que las personas se aglomeren o estén en contacto con posibles personas contagiadas, y la única forma de conseguir, de lograr este fin, es que las personas se aíslen en su domicilio o en el lugar que hayan elegido para este aislamiento social. Entonces, en ese sentido se estableció la modalidad de trabajo remoto como una modalidad de trabajo para buscar o conseguir este fin. Sobre el trabajo remoto hablaremos en unos minutos. Sin embargo, referirme de forma más directa a cuáles son aquellos aspectos en los que en materia laboral en los que ha influido el estado de emergencia. Ya hablamos entonces de la restricción a la libertad de tránsito que imposibilita que las personas puedan prestar sus servicios de forma regular, asistir al centro de trabajo de forma regular. Sin embargo, hay otros efectos que tiene ese estado de emergencia, y básicamente los tenemos en el aspecto económico. Las empresas en gran parte han dejado de tener actividad y por tanto han dejado de tener ingresos. Esta situación ha generado evidentemente que los propios trabajadores se vean afectados porque pues en muchos casos las empresas no o van a perder la liquidez suficiente como para poder cumplir con sus obligaciones de forma puntual o de forma íntegra. En ese sentido, el Estado, con el fin de minimizar este golpe que ha recibido el sector empresarial, el sector privado y los trabajadores, ha precisado o ha dado algunas medidas excepcionales, como por ejemplo la disposición de la CTS. ¿Sí? La disposición de la CTS, que se ha establecido que es hasta un tope máximo de 2.400 soles, y que los trabajadores ya están en la posibilidad de solicitarlo.
¿De qué forma? Simplemente acercarse al banco en la que tengan su cuenta de CTS o a través de los aplicativos móviles, nuevamente, con el fin de evitar la aglomeración, con el fin de evitar que salgan de su domicilio. Los bancos han puesto a disposición también a través de los aplicativos móviles la posibilidad de solicitar la transferencia del dinero que se encuentre depositado en su cuenta CTS hacia sus cuentas, ya sea de ahorros o cuenta sueldo, la cuenta que tengan, de modo que el trabajador pueda tener libre acceso a este dinero. El tope, ya indiqué, son 2.400 soles y el trabajador lo podrá solicitar desde ya, en el momento que lo crea pertinente. Obviamente también es necesario precisar que no es obligatorio que los trabajadores dispongan de este dinero, es una posibilidad simplemente en función a la necesidad que tenga el trabajador. Además, como una medida adicional que se ha dictado en favor de los trabajadores, se encuentra la suspensión del aporte obligatorio a la AFP, con la precisión de que solamente se refiere al aporte obligatorio, que es el 10% que va al fondo, ¿sí? Y de la comisión por flujo de la AFP. Se mantiene aún la obligación del descuento y del aporte del seguro de invalidez. Esa es una parte importante, pues muchos trabajadores han estado o tienen la idea de que no se va a realizar ningún descuento. Sí va a haber un descuento, pero va a ser mínimo en función, en proporción a lo que era el descuento regular por AFP. Esta exoneración o la suspensión del aporte solamente se refiere al mes a la remuneración de abril del 2020, ¿sí? Solamente al mes de abril del 2020. Sin embargo, ya el gobierno también en el decreto supremo, en el decreto de urgencia en donde se dispuesta esta medida, ha establecido que se podrá dictar también una suspensión adicional para el mes de mayo, ¿no? No está claro todavía, sin embargo, tenemos que esperar si es que se emite una norma al respecto en su momento. Y adicionalmente, se ha dado como una medida en favor del empleador, las dos medidas anteriores se referían a medidas en favor de los trabajadores. Sin embargo, se han dado también una medida en favor del empleador y es justamente el subsidio de la planilla del 35%. Ese subsidio, primero debe quedar claro, es en favor del empleador, no es para el trabajador, ¿no? La principal duda que se tenía cuando se anunció esta medida en el mensaje que dio el presidente el día jueves, era si el trabajador iba a recibir 35% adicional a su remuneración. Y no es así. El subsidio va al empleador. Es decir, el trabajador va a recibir su sueldo por estos meses de forma regular, ¿sí? Salvo lo que ya indiqué, que es el aporte a la AFP del mes de abril, que no se va a realizar. Sin embargo, ese subsidio es para el empleador y se va a considerar solamente en función a los trabajadores que ganen hasta 1.500 soles. Solamente a los trabajadores que ganen hasta 1.500 soles y que va a ser equivalente al 35% de esta remuneración. Ya el propio decreto de urgencia ha establecido que lo único que tiene que efectuar el empleador es informar a través de la SUNAT, ¿no? Utilizando la clave SOL, y hasta el 7 de abril, ¿no? Del 2020, informar el código de cuenta interbancario, en donde el Estado va a hacer este depósito, va a abonar el dinero o este subsidio. Para efectos del cálculo, depósito, la información que sea pertinente para el pago de ese subsidio, va a estar a cargo de la SUNAT y se va a tomar como referencia la planilla de enero del 2020. ¿Sí? Muchas dudas habían de por qué se toma como referencia la planilla de enero del 2020 y básicamente entendemos que se ha tomado esta decisión para evitar que, como todavía cuando se dio esta medida estamos aún en marzo del 2020, para evitar que los empleadores de forma abusiva, digamos de alguna manera, modifiquen sus planillas, incorporen trabajadores o modifiquen remuneraciones de trabajadores para verse beneficiados con ese subsidio, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que la planilla de enero ya está declarada y prácticamente ya no hay ninguna modificación que se pueda realizar, es que se va a tomar como referencia la planilla declarada de enero 2020, que se declaró hasta el 29 de febrero del 2020. Entonces, estas son básicamente las medidas que el empleador o el Estado ha adoptado para favorecer o minimizar las contingencias, el golpe que pueden sufrir los trabajadores como los empleadores
a razón de este estado de emergencia. Básicamente, entonces, esos son los aspectos o la relevancia que ha tenido el estado de emergencia en las relaciones laborales, tanto la imposibilidad que tienen gran parte de los trabajadores para movilizarse y asistir de forma regular a su centro de trabajo y aquellas medidas adicionales que se han dictado para minimizar las consecuencias de este estado de emergencia en la economía, tanto de las empresas como de los trabajadores. Ahora, indicaba previamente que como una modalidad de trabajo para evitar que las empresas paralicen sus actividades, se estableció la modalidad de trabajo remoto. ¿Qué es el trabajo remoto? El trabajo remoto no es más que la prestación de servicios con la presencia del trabajador en su domicilio o lugar que haya elegido para el aislamiento social dictado por el gobierno. Las actividades se van a realizar a través de medios o mecanismos que permitan la comunicación a distancia. Entonces, tenemos como una primera premisa que va a ser el empleador quien tiene que establecer de forma clara y capacitar y dar facilidades al trabajador para el acceso a estos medios o mecanismos para que puedan tener comunicación y el trabajador pueda desarrollar su trabajo. ¿A quiénes aplica el trabajo remoto? En primer lugar, aplica para aquellos trabajadores que se encuentran dentro de los grupos de riesgo. Los grupos de riesgo, dentro del grupo de riesgo encontramos a aquellas personas mayores de 60 años y aquellas que tienen una enfermedad previa o de fondo, digamos, que pueda significar un riesgo grave en el caso de que contraigan el COVID-19. Por ejemplo, personas que sufren de hipertensión arterial, diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedad pulmonar crónica, cáncer y todas aquellas enfermedades que impliquen una depresión del sistema inmunológico de la persona. En estas personas es obligatorio la aplicación del trabajo remoto. Ahora, esto ha sido determinado en el decreto de urgencia 026. Sin embargo, también se indica que el trabajo remoto solamente es aplicable en la medida que la naturaleza de las actividades lo permita, ¿no? Obviamente, si es que hay actividades que exigen que el trabajador esté presente en el centro de trabajo, no va a ser posible la aplicación del trabajo remoto. En este supuesto, la norma ha indicado que el empleador debe otorgar a estos trabajadores una licencia con goce de haber compensable, ¿correcto? En un principio, el decreto de urgencia 026 establecía que este trabajo remoto, la obligación de aplicar el trabajo remoto y la licencia con goce de haber se refería a los trabajadores de riesgo, a los trabajadores que se encuentran dentro del grupo de riesgo. Sin embargo, ya a través del decreto de urgencia 029 ha sido aclarado y son medidas que se pueden aplicar a la generalidad de trabajadores. Es decir, si es que una empresa no se encuentra dentro de las excepciones que están establecidas en el artículo 4 del Decreto Supremo 044, y por tanto sus trabajadores no pueden asistir a trabajar, entonces tiene que aplicar el trabajo remoto en la medida que las actividades o la naturaleza de las actividades lo permitan. Si no es posible aplicar el trabajo remoto, deberá otorgar una licencia con goce de haber, con cargo a recuperar o con cargo a compensar. ¿Correcto? ¿A quiénes no se aplica el trabajo remoto? El trabajo remoto en principio no se aplica a aquellos trabajadores que ya han sido diagnosticados con COVID-19. ¿Sí? A estos trabajadores que han sido diagnosticados con COVID-19 tienen el descanso médico y no solamente tienen el descanso médico por el periodo que el médico haya otorgado, sino que también se ha dispuesto que hay un subsidio para estos trabajadores, un subsidio que equivale a 2.400 soles en favor del trabajador. ¿Qué nos quiere decir esto? Que a diferencia del subsidio que nos da de forma regular el seguro para aquellos trabajadores que tienen un descanso médico y que solamente corresponde a partir del día 21, en este caso, si el trabajador es diagnosticado con COVID, es subsidiado desde el día 1. Esa es la principal diferencia, ¿correcto? A quienes tampoco se aplica el trabajo remoto, a aquellos trabajadores que tienen o que tienen un descanso médico comprobado, evidentemente. Además, debemos tener en cuenta que el trabajo remoto va a poder aplicarse eventualmente también a los beneficiarios de las modalidades formativas laborales, ¿no? Siempre que la posibilidad o las actividades formativas que desarrollan estos practicantes sean sujetas a esta modalidad de trabajo remoto, que puedan ser desarrolladas esas actividades de su domicilio.
si no es posible desarrollar las actividades de su domicilio, entonces la modalidad se verá suspendida. De este modo, entonces, tenemos que el trabajo remoto implica ciertas obligaciones, tanto para el empleador como para el trabajador. Para el empleador, y esto es importante que podamos conocer de forma clara, en principio existe la obligación de comunicar. El empleador está obligado a comunicar la aplicación o del cambio del lugar de prestación del trabajo al trabajador. ¿Sí? Está en la obligación de comunicar. Tiene que haber un documento, ya sea físico o virtual, en el cual el empleador comunique el cambio de lugar de prestación del servicio. El propio Decreto Supremo 010-2020 TR ya ha establecido que esta comunicación puede hacerse a través de diversos canales, incluido WhatsApp, correo electrónico, incluso redes sociales. Lo importante es que el empleador pueda demostrar y existe una constancia de que ha comunicado el cambio del lugar de prestación de servicios al trabajador. ¿Correcto? Como segunda obligación, y es muy importante esto, es la asignación de labores. Es responsabilidad del empleador asignar labores efectivas al trabajador. ¿Sí? Es decir, no basta con decirle al trabajador, ok, a partir de tal fecha y hasta tal fecha vas a trabajar desde tu domicilio, sino que es obligatorio que se le asignen labores efectivas. ¿Por qué es importante esto? Porque ya nos han hecho muchas consultas respecto a qué pasa si nosotros determinamos que, si bien el trabajador está en su domicilio aplicando el trabajo remoto, el trabajador no ha tenido labores efectivas. ¿Podemos dejar de pagar estos días? ¿Podemos posteriormente a solicitar la compensación de estos días en los que no se ha evidenciado trabajo efectivo? Entonces, ya este decreto Supremo 010 lo ha dejado bien claro. Es responsabilidad del empleador asignar labores. ¿Sí? Si no asigna labores y existe la comunicación o el cambio de modalidad de trabajo remoto, entonces va a tener que pagar la remuneración de forma regular. ¿Ok? Otra obligación que tiene el empleador es la determinación y el acceso que tiene que darle al trabajador para los medios y mecanismos que van a ser empleados para el desarrollo de sus actividades. Tiene que el empleador darle todas aquellas facilidades para que el trabajador pueda desarrollar sus actividades de forma regular. Y además, si es que con el fin de aplicar el trabajo remoto ha creado o ha implementado plataformas o aplicativos para que se desarrolle ese trabajo, tiene que haber capacitado al trabajador. ¿Correcto? Adicionalmente, entonces, también tenemos que el empleador está obligado a informar todas las medidas, condiciones y recomendaciones de seguridad y también especificar cuál es el canal, o quién va a ser la persona encargada de recibir alguna comunicación vinculada a seguridad y salud en el trabajo. Es decir, a quién se va a comunicar la presencia de riesgos adicionales no previstos inicialmente, o a quién se va a informar si ocurre un accidente de trabajo dentro o como parte del desarrollo de las actividades en la modalidad de trabajo remoto. Y así, estas son en esencia las obligaciones del empleador en lo que respecta al trabajo remoto, pero el trabajador también tiene ciertas obligaciones, ¿no? En principio, la obligación del trabajador dentro de la modalidad de trabajo remoto será entonces, primero, el cumplir con sus obligaciones. El trabajador no se encuentra, si se le comunica la aplicación de trabajo remoto, no se va a encontrar de licencia, no se va a encontrar de vacaciones, sino que tiene que cumplir con sus obligaciones y las labores que el empleador le asigne. La negativa a cumplir con esas actividades, la negativa a acatar órdenes, ¿sí? Podrá ser sancionada. Era una consulta también muy recurrente. ¿Se puede sancionar por no cumplir obligaciones dentro del trabajo remoto? Sí. ¿Se puede obligar si el trabajador se niega a laborar desde su domicilio? Sí, se puede sancionar. Obviamente siempre respetando los principios, un principio de inmediatez, razonabilidad, proporcionalidad, etc. ¿Ok? Otra obligación entonces que tenemos del empleador es, justamente vinculado con la anterior, estar a disposición del empleador durante la jornada de trabajo. Para eso tenemos que tener claro que la jornada de trabajo que va a aplicar en el trabajo remoto es la misma que el trabajador tenía antes de la declaratoria de esta emergencia y antes del cambio de la modalidad de su trabajo. Entonces, tiene que estar a disposición, salvo que las partes hayan acordado modificar los horarios o modificar la jornada para efectos de la prestación del servicio. Entonces, importante, el trabajador tiene que estar a disposición. El incumplimiento de esta obligación también puede ser sujeta a amonestaciones o sanciones.
Una obligación adicional que también tenemos y que lo establece el Decreto Supremo 010 es la reserva de información. Evidentemente, la aplicación de la modalidad de trabajo remoto va a implicar el flujo de información a través de diversos canales, incluso que va a poder acceder no solamente el trabajador, sino otras personas quizá que se encuentran en su domicilio o lugar de aislamiento social. Por lo tanto, el trabajador tiene que eh, cautelar la seguridad de esta información, evitando que pueda ser difundida o propagada a otras personas, en beneficio del empleador, obviamente. Finalmente, tenemos como última obligación del trabajador, dentro de la modalidad de trabajo remoto, el cumplir todas las condiciones y medidas de seguridad que el empleador ha dispuesto para el desarrollo de sus funciones. Entonces, tenemos que el empleador da las medidas, informa las medidas, informa las condiciones de seguridad, las recomendaciones de seguridad que se tienen que cumplir, pero el trabajador está obligado a cumplirlas de forma íntegra. Entonces, en esencia, estas son las principales, lo más importante respecto al trabajo remoto y a cuál es la relevancia que ha tenido el estado de emergencia dentro de las relaciones laborales en el sector privado. Me informan que hay algunas preguntas que han venido realizándose. A ver. Bien, ok, agradecemos la participación del doctor Paul González. Sí, efectivamente hay un formulario que circuló con algunas preguntas para que se formulen desde días anteriores. Igual en el chat también se han recibido algunas consultas. Vamos a dar pase entonces al rol de preguntas a nuestro primer expositor. A ver, en la parte técnica me ayudan para dar pase al doctor Paul para que responda algunas preguntas. Sí, me están haciendo llegar a través del chat las preguntas que se han formulado. Las leo directamente para dar respuesta en la marcha y no demorar más, para dar pase a los siguientes expositores. A ver, la primera pregunta que me hacen es, mi empresa no se encuentra comprendida dentro de las actividades exceptuadas según el Decreto Supremo 044-2020 PCM. Sin embargo, sí presta servicios a empresas que brindan a su vez estos servicios exceptuados. ¿Qué medidas debo tomar con nuestros trabajadores? Ok. Sí, en principio las empresas que se encuentran exceptuadas de la obligación de no asistir, en la que sus trabajadores no tienen la obligación de asistir al centro de trabajo, son aquellas que se desarrollan las actividades expresamente detalladas en el Decreto Supremo. Sin embargo, en la medida que nuestra empresa pueda demostrar que sus actividades se encuentran dentro de la cadena de actividades o de la cadena productiva de estas empresas que existen exceptuadas, entonces también vamos a poder establecer esta excepción. Es importante en este punto dejar clara que si bien las actividades que se encuentran en la excepción pueden desarrollar sus actividades de forma regular, tienen que reducir al mínimo la presencia de trabajadores en sus centros de trabajo. Pues el objetivo del gobierno de dar esta medida es evitar el flujo de personas, el tránsito de personas que permita el contacto entre posibles portadores del COVID-19 y, por lo tanto, que se genere o que se masifique el contagio. Entonces, es importante que las empresas minimicen o reduzcan al mínimo la cantidad de trabajadores que van a prestar servicios. Entonces, también esas empresas que prestan servicios adicionales, como por ejemplo pueden ser seguridad, limpieza, etcétera, van a poder seguir prestando servicios o sus trabajadores van a poder seguir prestando servicios, sin embargo, tienen que reducir al máximo sus actividades y obviamente siempre otorgando las medidas de seguridad y las condiciones de seguridad necesarias para minimizar la posibilidad de contagio. La segunda pregunta que me hacen ¿es posible el pago de horas extras en favor de los trabajadores con quienes se aplica el trabajo remoto? ¿Cuál es el mecanismo para el control de asistencia? Bien, interesante la pregunta. En realidad, como ya había indicado, es el empleador el obligado a establecer los mecanismos para
que el trabajador pueda prestar sus servicios desde su domicilio o lugar de aislamiento, que haya decidido para acatar el aislamiento. Entonces, como parte de esta obligación, entonces el empleador tiene que implementar las medidas o el mecanismo de control para garantizar que el trabajador esté prestando un servicio dentro de ese horario. Obviamente, la forma más fácil de controlar es tener el contacto remoto y verificar que en determinada hora el trabajador se encuentra a disposición y, sobre todo, la asignación de labores. La asignación de labores nos va a permitir a nosotros controlar si el trabajador está cumpliendo o no está cumpliendo con sus obligaciones de forma regular. Ahora, respecto a las horas extras, sí es posible el pago de horas extras, sí es posible el pago de horas extras, en tanto el trabajador pueda demostrar que ha laborado más allá de la jornada del horario que estaba previamente establecido. Es por eso que es importante que las partes determinen al inicio, al momento de cambiar el trabajo a la modalidad de trabajo remoto, cuál es el horario que va a laborar el trabajador, en el que va a laborar el trabajador. Si es que mantiene el horario regular, ¿sí? O se van a aplicar modificaciones al horario con el fin de prestar el servicio. En esencia, lo que ocurre en algunos casos es que, y nos han hecho llegar estas consultas de forma previa la semana pasada, en algunos casos, las redes se encuentran saturadas en el horario regular de trabajo, por lo tanto, muchas personas que trabajan con conexión a Internet no pueden desarrollar su trabajo de forma regular, ya sea porque en su domicilio tienen una conexión a Internet que no tiene la capacidad de flujo de información que pueden tener en el centro de trabajo. Por lo tanto, han convenido con el empleador modificar el horario de trabajo, estableciendo jornadas a partir de las 7, 8 de la noche que permite tener un flujo más rápido de la información. Entonces, este cambio de horario, este cambio de jornada que también se puede realizar, es posible siempre y cuando sea acordado con el trabajador de forma previa. Si el trabajador finalmente demuestra que ha laborado más allá de la jornada establecida, va a tener derecho a las horas extras. Y como última pregunta que me han hecho llegar, me indican, ¿existe la posibilidad de generar una aplicación parcial de trabajo remoto para el caso de trabajadores que pueden desarrollar sus actividades en su domicilio, pero requieren acudir al centro de trabajo para acceder a información y documentos? Y la respuesta, en realidad, no está muy claro, porque si es que es una empresa que se encuentra dentro de las excepciones, ¿sí? Y hay trabajadores, obviamente, que puede ser, por ejemplo, trabajadores administrativos, frente a los cuales se decidió el trabajo remoto, podrá eventualmente acudir al centro de trabajo para poder recabar información, poder tener acceso al sistema, etcétera, de modo que pueda continuar la prestación de su servicio, ¿no? Básicamente porque la actividad de la empresa o la empresa se encuentra dentro de la excepción. La pregunta sería, ¿qué ocurre con esas empresas que no están dentro de la excepción y respecto a quienes sí se aplica propiamente el trabajo remoto? ¿Existe la posibilidad? En principio deberíamos decir que no existe tal posibilidad, porque la empresa no se encuentra dentro de la excepción. Entonces, la empresa debería realmente buscar o establecer los mecanismos para que el trabajador pueda acceder a esa información, ¿sí? O pueda hacerle llegar a la propia empresa, al domicilio del trabajador, toda la información o aquellos documentos, lo que sea necesario para desarrollar su trabajo. Sí, Luis, esas son las preguntas que me han hecho llegar. De repente, al final de la conferencia hay algunas preguntas adicionales y quedo a disposición. Bien, ahora sí, perfecto. Gracias a la parte técnica por su apoyo. Ok, muchas gracias al doctor Paul González por su participación. Vamos a dar pase entonces al doctor José Saldarriaga para las personas que reciban al webinar. Mencionábamos que el doctor José Saldarriaga es magistrado titular de la especialidad laboral de la Corte Superior de Justicia de la Libertad, de amplia experiencia en materia laboral, docente universitario y ponente en diferentes eventos. Doctor Saldarriaga, continuamos con usted con la temática de este webinar. Ok, muchas gracias, doctor Mayap. Primero agradecer a la Asociación de Investigación Empresarial por esta oportunidad que me dan de poderme dirigir a los participantes en esta videoconferencia. La verdad es que es un poco atípica realizar una conferencia en estas condiciones, no por lo virtual, sino por la situación en la que vivimos, en un aislamiento social
que nos está llevando a una situación nunca antes vista, no solamente en el país, sino en general en el mundo entero, ¿no? Y ese es el escenario en el cual vamos a desarrollar esta exposición, justamente, ¿no? Como el nombre lo señala, el trabajo o las relaciones laborales en tiempos del COVID-19. Bien, a mí se me ha encargado tocar algunos temas que tienen que ver con las vacaciones adelantadas, si proceden las vacaciones adelantadas, cuáles serían las formas de compensar y la responsabilidad del empleador. Vamos a tratar de hacerlo en el tiempo que se nos ha indicado. El marco legal ya se ha dado, el doctor Paul ha señalado las normas que regulan el estado de emergencia, el decreto supremo 08-2020 de salud es importante porque fija los 90 días de emergencia sanitaria. Y vamos a ver por qué un inicio, la emergencia sanitaria o el término emergencia sanitaria, que no es igual a aislamiento social, debió ser tenido en cuenta, ha sido precisado felizmente luego de ello. El 044, Decreto Supremo del 2020, PCM, fija las actividades que se pueden realizar. Ahí yo quería anotar algo. Hay varias cosas interesantes en este punto. Por ejemplo, una de las actividades a realizar tiene que ver con el transporte, garantizar el transporte de aquellos bienes de consumo masivo o bienes de primera necesidad, ¿no? Y ahí surgía la pregunta, que también la ha respondido el doctor Paul, sobre qué pasa, por ejemplo, con estas empresas de transporte. ¿Podrían eventualmente utilizar o necesitar mantenimiento para sus vehículos? ¿Y quién va a hacer ese mantenimiento? Lo van a hacer los talleres, las concesionarias autorizadas, ¿no? Pero ellos no están dentro de la excepción. Entonces, ¿qué hacer? Ojo, hay que tener en cuenta lo que tiene, o el término actividades conexas. Los vehículos tienen necesariamente que tener un mantenimiento, una reparación para poder justamente garantizar el abastecimiento. Entonces, sí se pueden llegar a actividades conexas por esta línea, ¿no? Siempre y cuando sean o estén directamente vinculadas a estas actividades que se buscan garantizar. Luego tenemos pues los decretos de urgencia que nos ocupan, que son el 026 y el 029 del año 2020. El 033 ha sido abordado ya por el doctor por González de manera muy didáctica, ¿no? Sobre los puntos que contiene. Solamente quería precisar en el tema de la compensación por tiempo de servicios, porque he visto y he leído opiniones de algunos colegas donde de alguna manera se percataban que esto era una medida que no abarcaba a todos los trabajadores y no llegaba a los sectores de repente más vulnerables de trabajadores. Lo que pasa es que la norma es muy clara en señalar que aquellos trabajadores del régimen laboral privado a los cuales se aplique la ley de la compensación por tiempo de servicios tendrán la disponibilidad. Dos cosas para destacar. Hay regímenes laborales en los cuales no se aplica la ley de compensación por tiempo de servicios, la microempresa, por ejemplo. Por lo tanto, ellos evidentemente no tienen esta disponibilidad. El sector agrario tampoco se aplica en su totalidad porque si bien hay un porcentaje que fue incrementado el año pasado respecto a la CTS, esta se paga con la remuneración. Entonces, no hay depósito de CTS. Por lo tanto, la liquidez se supone que se da conjuntamente con la remuneración que percibe el trabajador mes a mes, ¿no? Y lo segundo es lo de la disponibilidad. Estos 2.400 como tope, evidentemente es para aquellos trabajadores que no tengan un monto de disponibilidad superior. Ojo, la regla es que sobre las 4 remuneraciones tú puedes disponer del restante. Es decir, si mi remuneración es 2.000 y yo tengo 12.000, 4 remuneraciones son 8, yo puedo disponer de los 4 restantes. Esa es la regla. Esta excepción de los 2.400, que es para darle liquidez a los trabajadores, es para aquellos que no superen la disponibilidad. Entonces es una excepción, pero alguien podría decir, oiga, pero ¿qué quiere decir? Que si yo tengo 12.000 y mi remuneración es de 8, solamente puedo sacar 2.400. No, puedes sacar lo que esté por encima de estas 4 remuneraciones. Esto, repito, es para aquellas personas que no tienen una CTS que supere el nivel de disponibilidad. Por eso se ha aperturado esta situación de darle la posibilidad de agenciarse o utilizar la CTS, que es un beneficio social de contingencia para el despido, para que el trabajador pueda tener cierta liquidez, ¿no? También quería compartir con ustedes, ya para cerrar estas ideas previas, el día de hoy, hace unos momentos, se ha publicado la resolución de Superintendencia de Administración Tributaria de SUNAT, la 064-2020, el día 30 justamente hoy día,
en el cual se establecen algunos lineamientos para la aplicación del decreto de urgencia 033 de 2020, ¿no? Específicamente, es muy pequeño, tiene 13 artículos, cómo van a comunicar su cuenta CCI, su código de cuenta interbancario, ¿no? Para ello van a tener que ingresar a la aplicación SUNAT en línea. Tienen 7 días hábiles a partir de la publicación del 033 para comunicar el CCI a efectos de que pues, se pueda hacer el abono respectivo, ¿no? Eso quería anotar en relación a lo que se había comentado también. Un poco apuntar para no quedarme con algunas ideas en la cabeza. En cuanto al trabajo remoto, es importante que el empleador establezca o realice una especie de guía de trabajo remoto, una guía pormenorizada o en todo caso individualizada para sus trabajadores de acuerdo a las actividades que se van a encargar. ¿Y qué debería contener esto? Debería señalarse cuáles son las actividades que va a realizar el trabajador A, B o C, cuáles son la hora de inicio y la hora de finalización y la hora máxima de entrega del reporte, porque la pregunta si se pueden generar horas extras, si hay una jornada y una puesta a disposición que la norma establece para el trabajador, evidentemente se pueden generar horas extras. Y podría darse en el sentido de que un trabajador que ingresa o debe iniciar su trabajo remoto a las 8 de la mañana y salir a las 4 de la tarde o terminar su trabajo remoto a las 4 de la tarde, termina mandando un correo a las 8 de la noche, a las 9 o a las 6 de la tarde, ¿no? Entonces, ese correo podría servir más adelante como una prueba para demostrar de que el trabajo remoto excedió la jornada que se había o debió ser programada. Entonces hay que tener esa situación también. Y hay que, en esta guía que planteo, hay que identificar cuál es el plazo máximo de entrega del reporte, qué significa no reportar el trabajo en el día, cuáles son las sanciones que podrían darse para el trabajador como un incumplimiento de una obligación laboral y, por qué no, el inicio de alguna sanción de carácter administrativo, de ser el caso. Bueno, en cuanto a lo que nos ocupa, que tiene que ver con el tema de las vacaciones frente a la licencia con goce de haber, algunas precisiones. En primer lugar, la licencia con goce de haber, el término no está bien utilizado, debe utilizarse en todo caso suspensión imperfecta de labores. La licencia es una concesión que hace el empleador a pedido del trabajador. O sea, no proviene de un mandato legal. Las licencias por maternidad, por paternidad, inclusive la licencia sindical la pide el beneficiario y el trabajador, el empleador la tiene que dar, porque en algunos casos es obligatoria y en algunos otros casos no. La licencia por onomástico en algunos centros de trabajo está regulada. Yo pido, señor, mi cumpleaños mañana, pido que me den licencia, me la pueden dar o me la pueden denegar, ¿no? Si está regulada en el RIR o en un convenio, me la tendrían que dar también. Pero si el trabajador no la pide, no pasa nada, tendría que seguir laborando. Entonces el término licencia no es técnicamente el más correcto, pero bueno, es el que se ha utilizado. Ahora, el marco normativo de las vacaciones, o antes de ello, ¿qué son las vacaciones? Bueno, las vacaciones, ustedes tendrán un concepto básico de vacaciones, ¿no? Es el tiempo que se le otorga al trabajador para la recuperación de las energías físicas y mentales que deposita o que ha invertido durante un año de trabajo y que justamente están orientadas a recargar, por decirlo de una manera muy coloquial, estas energías que tiene el trabajador y que ha desgastado durante este año de labor. Ahora bien, y es importante tener en cuenta que esto es para el disfrute en familia, para el ocio, para la recreación, para el turismo. Es decir, el trabajador puede disponer de su descanso físico vacacional como a él mejor le plazca. Podría estar en su casa viendo Netflix todo el día, no como, como ahora lo están haciendo, o podría tener la posibilidad de viajar a donde quiera. Pero finalmente es la disposición del tiempo que tiene que tener el trabajador. Ahora bien, esto es importante porque nos va a, digamos, a dar la pauta de qué buscan las vacaciones y si es que este periodo puede ser imputado como un periodo de vacaciones, ¿no? Desde ya podemos afirmar que no podría imputarse este periodo de aislamiento social como vacaciones porque el trabajador no tiene la posibilidad de disponer de su libre tránsito, por lo tanto de viajar, por lo tanto de planificar de alguna manera su descanso. Estamos confinados en nuestros hogares por una disposición legal, legítima y legal, por un tema de salud, por un tema de emergencia sanitaria, pero no está en posibilidad el trabajador
este periodo no cumple la finalidad que busca el descanso físico vacacional, por lo tanto, no sería viable que sea imputable como vacaciones, para comenzar. ¿Qué nos dijo el decreto de urgencia 026-2020 en su artículo 20.2? Fíjense ustedes, originalmente señalaba que cuando por la naturaleza de las labores no sea factible llevar a cabo trabajo remoto, el empleador tiene la obligación de otorgar licencia con goce de haber. Y señala, durante el periodo que dure la emergencia sanitaria. La emergencia sanitaria dura 90 días. O sea, de inicio, la licencia con goce estaba pensada en 90 días. Inclusive la cursiva utilizada en el artículo 18, emergencia, de alguna manera nos hizo pensar de que a eso se había, digamos, se había diseñado esta norma para cubrir los 90 días de emergencia sanitaria, lo cual ya era un exceso, ¿no? El aislamiento inicialmente fueron 15 días, 90 días, emergencia sanitaria, parecía una carga muy fuerte para el empleador. Luego ya con el decreto de urgencia 029 se hicieron algunas precisiones y ya se eliminó el término de emergencia sanitaria y se habló más bien del estado de emergencia, entendido como el aislamiento social, ¿no? Hagamos la diferencia, la emergencia sanitaria tiene que ver con esta alarma que se ha dado a todo lo que es el sistema de salud para que durante un periodo de 90 días esté operando full. El estado de emergencia es una restricción de libertades que se ha dado a los ciudadanos, a nosotros, entre ellos a los trabajadores también, para ejercer sus actividades de manera regular, salvo las del artículo 4 y con algunas limitaciones que se dieron luego con las disposiciones de inmovilización. Entonces, ese es el escenario que tenemos. Ahora bien, el artículo 26 de este decreto de urgencia 029-2020 le da opciones. En el caso del Estado dice, bueno, el Estado ya tiene su presupuesto hecho para el año, así que no tiene problemas con el pago de su planilla, ¿no? Y se podrá compensar a través de las horas de recuperación posterior, o en todo caso en la forma que el trabajador desee, ¿no? Bueno, el trabajador le dan la opción a que el trabajador señale la forma de compensar, que podrá hacer pues adicionando horas a su jornada habitual, o en todo caso trabajando en el caso, por ejemplo, del Poder Judicial los días sábados, o quizás también darle la posibilidad de que el mismo trabajador diga, mira, yo no puedo quedarme más horas, no puedo trabajar los sábados, así que toma parte de mi descanso vacacional como estos días que nos dieron aislamiento social. Pero en el caso del sector privado, que es donde se mueven la mayoría de ustedes, los participantes el día de hoy, la norma señala, la regla para comenzar es la licencia con goce. Esa es la regla. La regla señala que en el caso que no se pueda brindar trabajo remoto, la licencia con goce de haber es lo que debe primar. Luego, en el 26.2, en el literal B señala, en el caso del sector privado, prima el acuerdo entre las partes. Es decir, son las partes las que se ponen de acuerdo. Fíjense ustedes, si el empleador le dice al trabajador, quiero que estos días de aislamiento social sean eh, imputados al descanso vacacional y el trabajador dice, no, entonces no hay acuerdo. Y si no hay acuerdo, licencia con goce. Entonces, aquí tiene que haber la convergencia de voluntades de ambos. No se puede imponer el adelanto de vacaciones. El adelanto de vacaciones, inclusive si vamos a las disposiciones de carácter legal, las últimas que se dieron, el Decreto Supremo 02-19-TR, que es el reglamento, el Decreto Legislativo 1405, este decreto que estableció la posibilidad de fraccionar las vacaciones, inclusive vacaciones por un día o vacaciones por 15, y los segundos se podían fraccionar en periodos de 7 y 8, no sé si lo recordarán. Establece también que el adelanto de vacaciones es voluntad, el trabajador pide el adelanto de vacaciones y hay un acuerdo con el empleador por escrito para que éste se pueda materializar. Diferente el fraccionamiento de vacaciones, que también surge el pedido del trabajador y también hay un acuerdo, debe haber un acuerdo. En ambos casos depende el pedido del trabajador. En este caso, la norma nos lleva a un acuerdo, dice, tendría que haber un acuerdo en cuanto a la forma de compensar las horas, pero por regla general la licencia con goce es la que debe primar, es decir, no puede dejarse de pagar la remuneración del trabajador. Es por eso que el 033 ha establecido en su artículo 14, si mal no recuerdo, justamente el otorgamiento de un subsidio al empleador para las planillas de sus trabajadores que no perciban más de 1.500 nuevos soles.
¿no? Y ha sido bastante claro el doctor González hace un momento, porque habían algunos comentarios equivocados y que generaban una falsa expectativa en el empleador cuando decían el umbral máximo es de 1.500. Eso quiere decir que si yo tengo una planilla de un trabajador que gana 5.000, igual me van a ayudar con el tope que es 1.500 y la diferencia la pongo yo. No, señores, y ha sido muy clara la ministra de Economía y el presidente en sus mensajes para los trabajadores que perciban hasta 1.500 nuevos soles. La lógica ha sido que esos trabajadores entienden que por el ingreso que tienen son trabajadores más vulnerables, ¿verdad? Se parte de una premisa también de que el trabajador que gana menos tiene más necesidades y que la empresa pequeña paga menos, ¿no? No necesariamente es así. Pueden haber microempresas que por el tipo de servicio que presten le remuneran a sus trabajadores 2.000 soles hacia arriba y empresas muy grandes que de repente remuneran con menos a sus trabajadores. Entonces, no hay una necesaria equidad en este punto, pero es lo que el Estado ha previsto para poder coberturar o subvencionar a algunos empleadores. Entonces, las regulaciones, volviendo al tema de vacaciones, las regulaciones de las vacaciones las tenemos en el artículo 25 de la Constitución, el decreto legislativo 713, en su reglamento el decreto supremo 012-92-TR, y en el decreto legislativo 1405 y en el decreto supremo 02-19-TR. Inclusive, a nivel supranacional, el derecho vacacional está recogido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, en el Pacto de San Salvador, en el convenio de IT, en el convenio 52, artículo 2, es decir, es un derecho de carácter supranacional, ¿no? Y la finalidad es la misma, la posibilidad que el trabajador pueda recuperar su descanso, tener derecho al ocio, hacer con su tiempo lo que él desee. Entonces, por eso decíamos de que la finalidad del aislamiento social no es que el trabajador, digamos, haga ocio o tenga la posibilidad de descansar en casa, probablemente pueda ser así, ¿no? En alguna medida no lo es porque no tiene la posibilidad de repente de viajar, de disfrutar en familia, fuera del espacio del hogar, que a veces también genera situaciones de estrés, porque eh, las vacaciones justamente es para romper un poco la monotonía del trabajo y también probablemente la monotonía que se genera en el hogar, con las actividades habituales y cotidianas. Eso no lo puede hacer, por lo tanto, reiteramos, no es posible imputar este periodo como un periodo de descanso vacacional. Es interesante tener en cuenta también lo previsto en el artículo 15 de la LPCL, ¿no? La Ley de Política y Competitividad Laboral. Esta norma establece que cuando estemos frente a un supuesto de fuerza mayor o caso fortuito, el empleador sin autorización previa puede suspender las actividades. Una suspensión perfecta de labores, a eso se refiere. Y de esto hay muchos comentarios que se han podido leer, que sí, el artículo 15 da la posibilidad al empleador. Sí, señores, perfecto, eso es así. Pero esa norma es una norma general. Y frente a la norma general es un principio básico del derecho, prima la norma especial. Las normas especiales son las que están contenidas en el 026 y en el 029. Y esta última establece que es licencia con goce de haber. No hay suspensión perfecta. Esta última establece licencia con goce de haber, no adelanto de vacaciones. Entonces, ¿está proscrito el adelanto de vacaciones? Sí, está proscrito el adelanto de vacaciones. ¿Se podría dar adelanto de vacaciones? Siempre y cuando, bueno, como adelanto de vacaciones no, no estaría previsto. Eh, Se puede otorgar vacaciones, es decir, mi trabajador ya tiene el derecho de vacaciones ganado. No es un adelanto, porque el adelanto es lo que se otorga a aquel que todavía no ha ganado el derecho. Eso también es importante tenerlo en cuenta. Adelanto de vacaciones es darle vacaciones a aquel trabajador que no ha cumplido todavía los presupuestos para ganar los 30 días de vacaciones o los 15 días, dependiendo del régimen en el cual se encuentre. Eso es adelanto de vacaciones. Entonces el adelanto es de alguna manera darle algo que todavía no ha ganado, ¿no? Que todavía no ha ganado, anticipar efecto. Eh, no se puede dar adelante vacaciones, queda descartado. Ahora, ¿se puede dar vacaciones vencidas? Tampoco, porque el supuesto es el mismo, el trabajador está aislado, estamos en una situación de fuerza mayor, sí, porque hay una imposición legal de salir de las viviendas, ¿no? Salvo para situaciones muy elementales de la vida cotidiana, compras de productos de pan llevar y otras cosas más, emergencias de salud, atender a una persona mayor, pero no podemos hacer más que eso. Entonces, no se pueden otorgar vacaciones vencidas. Y es que es como darle vacaciones vencidas a alguien que tiene prisión preventiva, ¿no? O está condenado, no lo puedes pedir, tiene una prisión preventiva. ¿Qué hacemos? ¿Le damos vacaciones? No se puede. Está privado de su libertad, no se puede dar ese supuesto.
Entonces, es más, el artículo 13 también del decreto legislativo 713 establece claramente que el descanso vacacional no podrá ser otorgado cuando el trabajador se encuentre incapacitado por enfermedad o accidente. Ojo, eso es lo que dice la norma, eso es lo que dice el texto normativo. La norma, es decir, lo que quiere decir el espíritu, el telio, es la finalidad de si el trabajador no puede disfrutar de su descanso, no le puede dar vacaciones. Si el trabajador tiene una enfermedad o tiene un accidente, no le puede dar vacaciones. Ahora, sí quedarían subsistentes en todo caso aquellas que se dieron antes. Es decir, si el trabajador tuvo un mes de vacaciones y salió de vacaciones el 1 de marzo, también operaría este artículo cuando dice esta norma, la que acabo de leer, no será aplicable si la incapacidad sobreviene durante el periodo de vacaciones. En este caso, si el otorgamiento del descanso vacacional se dio a partir del 1 de marzo, el empleador no tenía idea de que a partir del día 15 iba a haber un aislamiento social, entonces podría aplicarse también este artículo 13 y decir, bueno, yo te di las vacaciones, lo que pudo pasar después de esto ya no es responsabilidad mía, es por eso que las vacaciones se imputarían como tales, ¿no? Sería de alguna manera aplicar la misma razón a una situación, o el mismo derecho a una situación donde opera la misma razón. Entonces, eso es lo que habría que tener en cuenta en relación a este punto. Ahora bien, ¿qué pasaría, ¿qué pasaría en el caso de, vamos ya a lo que tiene que ver con la compensación de horas? Eh, ¿Cómo compensar las horas? Creo que aquí hay que hacer un trabajo muy interesante con el trabajador, muy importante con el trabajador. Pueden haber centros laborales en los cuales el horario de atención, por ejemplo, se me ocurre, en una pollería abres a las 7 de la noche o 6 de la tarde y cierras a las 2 de la mañana. Entonces, ¿y cuándo voy a poder ampliar la jornada de este trabajador que es un mesero o del bracero, ¿no? No puedo hacerlo porque no me sirve. Este es el horario que yo tengo establecido. Más allá de eso, su trabajo no es importante para mí. Entonces, ¿qué hacer? Creo que en aquellas situaciones debe haber un traslado importante de información, desventajas y desventajas para los trabajadores, ¿no? Y a partir de esta comunicación de información, el empleador, perdón, podría concientizar a su trabajador en el sentido de que lo más conveniente sería que se impute a su descanso vacacional ya vencido y ya ganado este periodo de aislamiento social. ¿A qué me refiero? Si un trabajador tiene vacaciones en agosto de este año, ¿no? El empleador lo que podría hacer, podría decirle, mira, yo no puedo adicionarte horas, no puedo adicionarte días de trabajo, porque simplemente no sería útil para mi productividad. Lo que voy a hacer en esos 30 días que tienes de vacaciones, vas a compensar 1, 2, 3, 5, 10, 15, los 28 días de aislamiento social. ¿Puede darse eso? De inicio me parece que sí. Inclusive, si vamos al carácter irrenunciable, las vacaciones se pueden reducir hasta 15 días. O sea, 15 días podrían claramente ser compensables e imputables a estos 28 días que se están perdiendo. Los otros habría que ver cómo recuperarlos, ¿no? Ahora, una situación de excepción podría ameritar también decisiones o situaciones excepcionales, ¿no? Recordemos que el trabajador no puede dejar de tener 7 días de descanso al año. Eso quiere decir que eso sí es un límite irreductible. Entonces podríamos de repente compensar hasta 21 días con un acuerdo expreso del trabajador. Me parece que podría ser viable. Pero para evitar contingencias, lo que sí podría reducirse son 15 días. Fácilmente podríamos darle 15 días de vacaciones e imputar los otros 15 días a este periodo y ver la forma como el trabajador podría recuperar esas otras horas. De repente haciendo actividades que sean conexas a sus labores. Si es un mesero, bueno, y yo atiendo de 6 a 2 de la mañana, realmente puede ingresar una hora antes y ayudar en otras actividades que no le son propias, ¿no? Pero que las pueda realizar sin ningún riesgo y sin ninguna capacitación adicional. Entonces, eso es lo que podríamos hacer de inicio para poder ir recuperando estas horas que se han dejado de elaborar, ¿no? Y que tendrían que, de todas maneras, ser recuperadas por el trabajador. Ahora, y para ir terminando ya, porque creo que me excedí en el tiempo, en cuanto a las responsabilidades del trabajador y del empleador, bueno, el doctor González ha señalado ya en el trabajo remoto cuáles son esas responsabilidades. En el caso de los trabajadores que vienen prestando servicios en las actividades previstas en el artículo 4 del decreto supremo 044-2020, grifos, avícolas, agroindustriales, ¿no?
Lo primero es que tienen que seguir recibiendo las mismas condiciones de trabajo, ¿no? Las condiciones de trabajo son aquellas que se otorgan por un tema de comodidad o por un tema de seguridad. Bueno, hablamos de las de que tiene que ver con un tema de seguridad, no hablamos de movilidad, no hablamos de refrigerio, ¿no? Hablamos de temas de seguridad, mascarillas, guantes, los EPPs, en resumen, los EPPs que se utilizan para la ejecución normal de las actividades del trabajador, ¿no? Y ahora, adicionalmente, los insumos necesarios para prevenir el contagio del COVID, que son una mascarilla, de preferencia una N95, ¿no? Que comprobadamente tiene un nivel de protección mayor, alcohol en gel, jabón de baño, jabón líquido, otro tipo de jabón en los baños. De esta manera, no solamente se estaría otorgando las condiciones necesarias para la ejecución normal de sus actividades, sino también eh, una protección adicional para evitar el contagio de esta pandemia que es el COVID-19. Ahora, ¿qué pasa si es que el trabajador se le dan estos insumos y no los utiliza, ¿no? Primero tendría que haber un sistema de verificación. Es decir, ustedes saben que los sistemas de seguridad eh, y salud en el trabajo tienen que ser verificados por el empleador. Tiene que haber una persona responsable de esa verificación. Recordemos que los principios que regulan la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la 29.783, son abarcativos. Básicamente implican un nivel de responsabilidad muy grande para el empleador, ¿no? Es más, hay un principio de responsabilidad que señala que el empleador asumirá todas las implicancias que puedan ocurrir durante la ejecución del servicio del trabajador o con ocasión del servicio, ¿no? Es decir, no solamente dentro del centro de trabajo, sino con ocasión del mismo. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo un vehículo en el que se traslada personal y ese vehículo contratado por el empleador sufre un accidente, yo tengo que responder por ello, ¿no? O si un comisionista que no está realizando sus actividades en el centro de trabajo en ese momento, sino está fuera de, ¿no? Y sufre un accidente en la moto que se le brinda o que es suya, realizando cobranzas, también será un accidente de trabajo. Entonces, este principio es importante porque de alguna manera combina al empleador a responder por todo lo que le pueda suceder al trabajador. ¿Qué supone esto entonces? Que el empleador tiene que mejorar sus mecanismos de prevención y los mecanismos informativos, los mecanismos de control para que los trabajadores utilicen estos implementos y en caso de no hacerlo, pues sancionarlos, ¿no? Lo que corresponde es una amonestación o inclusive una suspensión de labores porque estamos frente a una situación crítica y todos tenemos que ser responsables y el trabajador también. Primero una charla informativa, haciéndoles saber cuáles son las implicancias de la utilización, por qué utilizar estos tapabocas, por qué lavarse las manos constantemente, de repente cada hora, cada 2 horas, cada 3 horas, por qué usar el alcohol en gel también, ¿no? Por qué mantener una distancia dentro del centro de trabajo para luego de esa charla informativa que debe ser firmada por cada uno de los trabajadores que participa, poder aplicar las sanciones que podrían corresponder, ¿no? Si un trabajador se contagia el COVID, ¿no? ¿Qué podría suceder? ¿Y qué podría suceder si ese trabajador además fallece? En primer lugar, creo que hay que tener en cuenta o hay que revisar los exámenes ocupacionales de los trabajadores para ver qué trabajadores tienen algún tipo de enfermedad o antecedente que podría convertirlo en un sujeto vulnerable a esta enfermedad. Asma, infecciones respiratorias, inclusive cáncer, porque el cáncer genera una situación de inmunodeficiencia de por vida, ¿no? Eso los médicos con los que yo he podido conversar me lo han ratificado. Una persona se puede curar del cáncer, pero su sistema inmune no va a volver a ser el mismo. Entonces hay que tener cuidado con eso y esas personas podrían o deberían ser tratadas de manera especial, ubicadas de repente en otro lugar o otorgarles la licencia con goce, si fuera el caso. Entonces hay que tener en cuenta esto. De otro lado, considero de que es importante y aunque pueda sonar de repente a una gran inversión, creo que no lo es, más bien es un tema de prevención que un médico ocupacional, por ejemplo, de manera diaria,
o personal asistencial, no necesariamente un médico, puede hacer ese control que se hace en los aeropuertos o que se hacía en China, por ejemplo, ¿no? Que es tomar la temperatura con termómetros, perdón, automáticos y que te dan una señal. Si un trabajador tiene fiebre, es un indicativo que puede eventualmente tener el COVID, ¿no? Es más, también creo que el médico ocupacional, el personal asistencial debe tener una hoja de término de actividades en el cual se le pregunte al trabajador cómo se siente. ¿Tiene dolor de cabeza? ¿Tiene tos? ¿Ha tenido tos? ¿Tiene cansancio en el cuerpo? ¿Tiene este tipo de síntomas que podrían indicarte que está frente a un COVID? El trabajador dice, no, 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 firma y eso queda ahí, ¿no? Eso para que se note que el empleador ha tenido todas las herramientas o ha tenido todo el sistema de prevención para evitar que el trabajador pueda ser contagiado de COVID en el centro de trabajo. ¿Qué pasa si aún así se contagia? ¿Y qué pasa si fallece? ¿Tendría alguna responsabilidad el empleador? Creo que es muy difuso esto porque debemos tener en cuenta que eso es una pandemia y que no solamente se puede contagiar en el centro de trabajo. A diferencia de un accidente, una enfermedad profesional que necesariamente se va a adquirir en el centro de trabajo, por ejemplo la neumoconiosis, la silicosis, que solamente se van a adquirir aquellos trabajadores que realizan una actividad minera, en este caso no sucede así. El COVID se puede adquirir en casa, en camino a casa, cuando fui a comprar al mercado. Y hay que tener en cuenta que la carga de la prueba en relación a la causa, la causalidad, es decir, al nexo causal de que la enfermedad se contrajo en el centro de trabajo, corresponde al trabajador. Si yo, empleador, tengo la diligencia de implementar estas medidas que he señalado de manera referencial y que se pueden crear muchas otras, por cierto, lo que estaré demostrándole a quien tenga que resolver esto, finalmente puede ser poder judicial, es, oiga señor, yo tuve todas las medidas de prevención. O sea, es muy difícil que se haya podido contagiar acá. Es más, si usted ve mi masa de trabajadores, ninguno tiene el COVID, salvo este trabajador. De esa manera se puede descartar que se haya podido contagiar en el centro de trabajo y que yo tenga que asumir algún tipo de responsabilidad frente a esta situación. Para finalizar ya, eh, creo que el adelanto de vacaciones que mucho se promociona, ¿no? Como una gran salida, no le es tanto, porque me pregunto qué es lo que busca evitar el empleador. Porque el adelanto de vacaciones supone darle vacaciones y pagarle las vacaciones en el momento que se las doy. Oye, te vas de vacaciones mañana, le tengo que pagar el día de hoy. ¿Tengo liquidez para hacerlo? Entonces creo que se está confundiendo, porque finalmente la licencia con gozo supone que yo le tengo que pagar el día que le corresponde el pago, a fin de mes, a quincena, es decir, tengo un mayor tiempo de repente para poder generar algún tipo de liquidez. El adelanto de vacaciones no te da esa posibilidad. Si le adelantas vacaciones, le tendrías que pagar antes de. Y como repito, eh, las vacaciones o el otorgamiento de vacaciones no es compatible con la finalidad del aislamiento social, no es compatible con la finalidad que persigue el derecho vacacional y por lo tanto no correspondería otorgarse. Eso es lo que yo quería compartir con ustedes en torno al tema que se me ha asignado y quedo abierto en todo caso para las preguntas que se puedan formular. Gracias. Bien, muchas gracias al doctor José Saldarriaga por su exposición. Hay algunas preguntas que se compartieron en el chat de la conferencia virtual. Creo que algunas de ellas ya las ha dado respuesta, pero no sé si es que le llegó la lista de preguntas. Doctor, quizás algunas de ellas pueda absolver a continuación. Y luego de ello daríamos pase a la exposición final. Sí, me llegaron unas preguntas en relación justamente al adelanto de vacaciones y me preguntaron en un momento si es que se podían dar vacaciones vencidas y he respondido que eso no es posible por la aplicación en todo caso del espíritu de la norma contenida en el artículo 13 del decreto legislativo 713. También me preguntaron acerca de qué sucedía si el trabajador no adoptaba las medidas o no utilizaba los insumos de trabajo o de protección personal que se habían otorgado para el COVID. También ha respondido. Y finalmente también ha respondido ya dentro de la exposición lo relativo a qué responsabilidad asumiría el empleador en caso de que un trabajador se contagie de COVID e incluso fallezca, ¿no? He dado algunas alternativas para evitar que el empleador en todo caso pueda ser responsable absolutamente
de este contagio, ¿no? Señalaba, esta es una pandemia, es una situación muy poco habitual, no es una enfermedad profesional, no es una enfermedad ocupacional, no es algo que el trabajador solamente se vaya a contagiar en el centro laboral, y para ello justamente había planteado algunas situaciones, ¿no? Controles médicos, por ejemplo, diarios, no necesariamente con un médico, porque de repente puede ser muy costoso, pero sí con un personal de enfermería usando un formulario en el cual se dé un listado, un check a aquellos síntomas del COVID y ver si el trabajador presenta alguno de esos síntomas y en todo caso tener especial cuidado con ese trabajador, de repente aislarlo para que no pueda generar un foco de contagio. Eso que me permitiría, reitero, demostrar eventualmente que yo he tenido todos los niveles de prevención, que ha habido un control de los trabajadores, que no ha habido más trabajadores infectados y que por lo tanto evidentemente ese trabajador no se puede haber contagiado ahí. Estamos en una etapa de contagio comunitario, una etapa 3 del COVID. O sea, esto se puede contagiar en cualquier lado. ¿Por qué necesariamente en el centro de trabajo? Esa es una prueba que tendría que demostrar lo que responde al trabajador, ¿no? Vincular el contagio al centro de trabajo y a partir del contagio evidentemente por eso que también mencionaba que es importante que el empleador recurra a sus antecedentes de exámenes médicos ocupacionales para ver qué trabajadores tienen de repente o han tenido un cáncer, qué trabajadores tienen problemas de asma, qué trabajadores han tenido alguna lesión pulmonar, una infección que podría eventualmente eh, generar que estos puedan ser afectados por un COVID y finalmente fallecer. Son los trabajadores, van a estar en el centro de trabajo, estoy expuestos a que finalmente digan, no, se contagió allá, porque allí en la planta no se están verificando los sistemas de control. Eso tenemos que demostrar que no es correcto. Es más, ¿por qué no pintar los círculos dentro de la planta para establecer los metros de distancia que deben existir entre trabajador y trabajador? Se me ocurre de repente una empresa dedicada a la producción de productos, espárragos, alcachofas, otros más, ¿no? En la banda transportadora en la cual se hacen los etiquetados o la selección, establecer unos círculos con 2 metros de distancia cada uno y fotografiar, filmar eso de manera constante y generar pruebas de que eso se está observando, evidentemente. Ahorita no tenemos ni siquiera SUNAFIL como para que pueda verificar ello. Así que nosotros mismos tenemos que, digo, ustedes, los empresarios, cuando hablo de nosotros, hablo en general, tenemos que generar prueba de que estamos cumpliendo con todos los niveles de prevención que la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo nos impone. En una situación altamente contagiosa, en una situación de excepción, en una situación no pensada en esta norma. Esta norma no se refiere a este tipo de enfermedades, pero bueno, ya está. El empleador tiene, por principio de responsabilidad, tendría que responder por todo. Ahí tenemos que nosotros tratar de frenar un poco el carro, ¿no? Yo creo que si el empleador puede demostrar que ha seguido controles médicos diarios, que ha seguido protocolos diarios, que ha verificado el cumplimiento, que ha sancionado inclusive a trabajadores que no han utilizado estos CPPs y los adicionales para protocolos del COVID, definitivamente al momento de que se utilizar, podrían ser eximidos de una responsabilidad o atenuarla de tal manera que no se siente el impacto. Estamos en una situación en la cual el Estado está subsidiando de alguna manera una planilla. Es curioso porque se subsidia una planilla de hasta 1.500. ¿Eso qué quiere decir? Que los trabajadores que ganan 3.000, 4.000 soles siguen siendo cargo exclusivo y único del empresario, del empleador, ¿no? Pero si el empresario empleador es dueño de un restaurante, no está funcionando. Entonces, creo que una situación como esta amerita también del órgano jurisdiccional, de los órganos jurisdiccionales en su momento, medidas razonables, ¿no? No estamos en una situación común que pueda suponer la aplicación eh, rigurosa de los esquemas del derecho al trabajo habitual, sino que más bien habría que entender cuáles son eh, los, los valores que se buscan resguardar atrás de este aislamiento social, la preservación de los centros de trabajo. Es decir, frente a un trabajador que persigue un derecho, tenemos 30 trabajadores que también buscan subsistir en este periodo, entonces hay que tener en cuenta ello, ¿no? No sé si se me dio alguna pregunta, creo que llegó una pregunta luego y no la pude leer, no sé, doctor, si es que Bueno, me puede... hay una pregunta respecto al despido y a la aplicación del periodo de prueba en el estado de emergencia, ¿no? Básicamente. Ok, Y con eso concluiríamos. bien, a ver, el periodo de prueba corre igual, ¿no? Un trabajador que ha ingresado digamos, antes del inicio del estado de emergencia y que no ha superado el periodo de prueba. El trabajador ingresó en enero, febrero, marzo, ¿no?
podría comunicársele que no superó el periodo de prueba, si es que, y aquí viene el si es que la evaluación en los 2 meses previos ha sido suficiente para determinar si ese trabajador no cumple con las condiciones o no tiene las condiciones para adaptarse al puesto de trabajo que se ha ofrecido o al que ha postulado. Ahora, si el trabajador, por ejemplo, ingresó luego, la pregunta es interesante porque el empleador ha podido estar en condiciones de evaluar el periodo de prueba, por un lado. Por otro, el empleador tiene que pagarle licencia, es decir, entender que ha superado el periodo de prueba porque estamos en aislamiento social. Creo que habría una suspensión aquí el periodo de prueba en todo caso, es decir, no hay una obligación, creo yo, no hay una obligación de mantener el contrato de trabajo. En todo caso, lo que el empleador podría hacer es decirle, oye, tú ingresas el 1 de marzo, mira, yo no, en 15 días no he podido evaluar tu desempeño. Estamos en una situación de emergencia, no hay posibilidad de evaluar tu desempeño, entonces tu contrato de trabajo, tu periodo de prueba no ha sido superado, tampoco podemos descartarte como trabajador y se retomará como periodo de prueba, ¿no? Luego que se levante la medida de aislamiento social. Creo que sería la salida más salomónica. No podríamos decir también que el trabajador, a ver, el periodo de prueba del trabajador, digamos, en el mismo supuesto, ¿no? Ingresó el 1 de marzo, el 15 hubo aislamiento social hasta el 12 de abril, y el empleador le dice, bueno, te voy a medir en meses efectivos, es decir, voy a correr estos 28 días, no los voy a computar. Y luego el trabajador diga, oiga, pero me dijeron en mayo, el 5 de mayo, que no superé el periodo de prueba, pero ya había pasado los 3 meses. Oye, o sea, habría que tener en cuenta, por eso decía, la jurisdicción laboral va a tener que tomar medidas de acuerdo a esta situación, que es una situación de excepción, que es una situación no antes vista, ¿no? Creo que el periodo de prueba de inicio supone, no creo, el periodo de prueba supone dos derechos. Uno, el derecho del empleador a optar, es decir, si el trabajador es bueno, se queda, si no lo es, se va. Y no lo es porque no se adapta al sistema de trabajo, porque sus habilidades, aptitudes y actitudes de repente no son las que busco, porque no sabe trabajar en equipo y otras cosas. Pero eso que supone que tenga la posibilidad de evaluar ello, es decir, que tenga esa convivencia que me permita a mí establecer si ese trabajador es idóneo o no para el centro de trabajo. En esta situación no se puede hacer, no se puede hacer, salvo que el trabajador esté dentro de los supuestos del trabajo remoto, ¿no? Y en ese caso sí podría seguir el periodo de prueba de manera normal y el empleador le podría decir, mira, no superas el periodo de prueba, muchas gracias y hasta aquí nada más, ¿no? Yo siempre sugiero que la evaluación del periodo de prueba sea objetiva, es decir, que se le diga cuáles son las situaciones que el empleador esperaba y que no se han llegado a cumplir, ¿no? Y esto para evitar cualquier tipo de indemnizaciones, porque si bien es cierto, no hay despido en el periodo de prueba, pero sí se han visto casos de indemnizaciones por daños y perjuicios porque algunos trabajadores estuvieron en otro lugar de trabajo y fueron tentados por este empleador para venir aquí. Ese es el único supuesto en el que procede la indemnización, no cuando el trabajador postula, tiene un trabajo y postula otro. Esa es la decisión del trabajador, es su riesgo que asume. Pero si yo le toqué la puerta y le dije, ven a trabajar conmigo, aquí vas a tener mejores condiciones, y luego le dije, no superas el periodo de prueba sin ninguna causa objetiva, ahí hay una posibilidad de indemnización. Eso en cuanto al periodo de prueba. En cuanto al despido, no están prohibidos los despidos. Las suspensiones que han habido en cuanto a los plazos son en el ámbito del derecho laboral público, ¿no? Ahí se han suspendido, por ejemplo, los procedimientos administrativos y los plazos. Ahora, ¿cómo comunicó el despido? Evidentemente que hay una situación que también deberá ser suspendida, ¿no? Se le puede comunicar al trabajador a través de un correo electrónico que tenga, sí, podría ser también, pero recordemos que la formalidad del despido es la carta dirigida por vía notarial o directamente entregada al trabajador si es que no la acepta recién por vía notarial el último domicilio que fue declarado ante el empleador. Oiga, pero no puedo salir, ¿cómo lo voy a comunicar? Por eso mismo, ¿no? Lo que el empleador podría hacer en todo caso para dejar constancia de que hay una falta y que evidentemente no se puede afectar el principio de inmediatez por esta situación del COVID, porque básicamente hay una imposibilidad de poder efectuar el trámite del despido, es mandarle un correo y señalar al señor Juan Pérez, usted está siendo objeto de un procedimiento disciplinario, sin más, ¿no? Y mismo que será comunicado una vez que se levante el estado de emergencia. Evidentemente, las sanciones que se vayan perdón, las inconductas que se vayan a sancionar se han podido producir antes o inclusive dentro del periodo.
de aislamiento social en aquellos centros de trabajo en los cuales se viene realizando actividades de manera casi normal, ¿no? Hace un momento decía, si el trabajador le dieron una mascarilla, le dieron elementos de protección y no los utiliza, bueno, lo amonesto. Día siguiente no los utiliza, bueno, lo suspendo un día. Y así, y lo puedo despedir durante este periodo. Y si el trabajador está yendo, le manda su carta de despido. Oiga, pero ¿cómo se va a defender? Muy bien, se defenderá y quedará suspendido el plazo por el ejercicio de su defensa una vez que se levante esta inmovilidad o este aislamiento social. Esas serían mis respuestas, Luis. Bien, ¿sí me escuchan? Sí, sí, bien, bien. Muchas gracias, doctor José. Paul, Ahora, sí, Paul, sí, solamente había leído una pregunta si es que esta licencia ok, con goce se aplica para los trabajadores que están fuera de planilla. Había una pregunta que se había señalado así. Solamente para responderla brevemente. Si una persona está fuera de planilla, es una persona que está en negro, quiere decir que no es formalmente considerado un trabajador. Ahora, si es que tiene la condición en los hechos de trabajador, lo más saludable para el empleador que lo ha tenido en negro es pagarle la licencia con goce también, ¿no? Obviamente eso no lo vas a declarar porque no lo has inscrito en tu PDT, entonces vas a tener problemas desde ya, pero lo correcto sería si la persona no está inscrita en planillas, pero es trabajador porque está subordinado, tendría que también abonarse la licencia con goce. De esa manera reduces tu contingencia laboral. Evidentemente, de que luego te puedan demandar porque lo has tenido fuera de planilla, si hay beneficios que se puedan haber generado, eso va a suceder, ¿no? Pero por lo menos reduces este punto de la contingencia laboral y el incumplimiento de normas sociolaborales. Eso es lo que tendría que anotar ya para finalizar mi intervención. correcto. Solamente también una anotación adicional, muy breve. Justamente la situación de esas personas que no están en planilla, o digamos, las empresas, los empleadores han decidido no incorporarse en planilla y en general, todas las personas que se mantienen en una situación informal se van a ver más gravemente afectadas por esta situación. ¿Por qué? Porque no van a tener la posibilidad de acceder a la disposición de CTS, que ya se ha indicado, no van a tener el beneficio de la no aportación del FP del mes de abril, el empleador no va a poder subsidiar el pago que les está afectando a ellos, etcétera. Entonces, vemos que la situación de informalidad que se presenta a nivel laboral va a generar mayor golpe a las empresas que respecto a aquellas empresas que sí tienen, digamos, formalizada toda su planilla, ¿no? Solamente eso, doctor Luis, con eso terminamos. Perfecto, perfecto. Gracias al doctor Saldarrea y al doctor González. Nuevamente creo que por el problema no se escuchó el pase al doctor Hernán Murgas. Doctor Hernán, bienvenido a esta conferencia. Solamente para los participantes que se incorporaron, el doctor Hernán Murgas es abogado especialista, es ex coordinador de la nueva ley procesal del Superior de Justicia y es exfuncionario de SUNAFIL. Doctor Hernán, quedamos atentos a su conferencia. Tengan ustedes buenos días. Primero, felicitar, ¿no?, a la Asociación de Investigación Empresarial por tomar esta iniciativa de realizar eventos académicos virtuales. Bueno, y para dar inicio o para continuar con mi ponencia, pues ya los que me han antecedido en referencia al número de dispositivos legales emitidos por el Estado peruano a partir del 1 de febrero del presente año. Pero respecto a mi ponencia, se va a inscribir nuevamente en los decretos supremos 044-2020 y el 046-2020, el cual precisa, ¿no?, respecto a qué servicios son esenciales. Entonces, mi ponencia en sí está sobre las medidas y recomendaciones de salud frente al COVID. Como ya se ha dicho, esta es una pandemia a nivel mundial, el cual de alguna otra manera pues nos ha visto involucrados a las entidades públicas que adopten nuevas medidas
y en primordial medidas sanitarias. Lo que yo puedo recomendar, en todo caso, si bien es cierto, SUNAFIL se encarga de la verificación, fiscalización de las normas de seguridad y salud en el trabajo, esta pandemia pues ha conllevado a que seguramente más adelante van a tener que tomar en cuenta estos nuevos dispositivos legales, el cual SUNAFIL tiene precisado sus competencias dentro de la Ley de Inspección de Trabajo y su reglamento. En todo caso, a modo de recomendaciones, yo más o menos he hecho un listado, el cual pues el empleador se tiene que ver obligado en el uso y en la, digamos, en la inversión de mantener limpios los ambientes higiénicos, oficinas, otorgarle al trabajador. Estoy hablando prácticamente de las empresas que se encuentran ahorita en calidad de servicios esenciales, porque se supone que las demás o los demás centros de trabajo no están operando. Entonces, y seguramente una vez que ya venzan estos 13 días adicionales, también se deben contar con algunas recomendaciones que voy a hacer, ¿no? Bueno, el trabajador está en la obligación pues de tener siempre las manos limpias, se debe contar con agua y jabón en los servicios higiénicos o en su defecto pues con un desinfectante a base de alcohol. Se recomienda en todo caso que se utilice al ingreso del centro de trabajo, en las oficinas, la limpieza y desinfectación de las oficinas diarias, una ventilación frecuente de estas oficinas, eliminar y desechar la basura diariamente, como ya lo han dicho, el uso de los EPPs, el cual se está adicionando a esta medida de emergencia sanitaria, pues el uso de tapabocas, guantes, reemplazar el saludo de la mano, el beso, de manera verbal, evitar reuniones masivas, en todo caso utilizar la tecnología, el chat, WhatsApp, evitar el contacto con personas que se encuentren resfriadas, con fiebres. Por ejemplo, en Totus he visto que para el ingreso te miden la presión a ver cuánto de fiebre tienes. Me parece muy acertada esa medida. No compartir la comida, utensilios u otros objetos, ¿no?, que no estén debidamente limpios. Y sobre todo, pues, una supervisión constante por parte del empleador, porque muchas veces el empleador cumple con todas las medidas de seguridad, su hiper lo tienen actualizado, y es el trabajador quien incumple, ¿no?, con las disposiciones. Entonces, pero también es responsabilidad del empleador vigilar y supervisar que el trabajador cumpla. Caso de efecto, una llamada de atención, memorando ante el incumplimiento, porque es responsabilidad del empleador salvaguardar la seguridad, la salud de los trabajadores que están en la empresa, al menos de estos trabajadores que se encuentran laborando hoy por el tema de servicios esenciales. El papel de SUNAFIL en la fiscalización de las medidas dadas por el gobierno. Como ya sabemos, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral es el ente rector de la fiscalización. Es un organismo técnico especializado que, si bien es cierto, no se esperaba esta pandemia, pero los dispositivos legales antes mencionados no lo han considerado como una entidad o un órgano laboral esencial. Por lo tanto, SUNAFIL ha optado por recepcionar sus denuncias virtuales
y que sean tramitadas también de manera virtual. Según estos dispositivos legales antes mencionados, quienes están llamados a verificar el cumplimiento de este aislamiento social y en su defecto de verificar si existen empleadores que están exigiendo la asistencia masiva de sus trabajadores, es la Policía Nacional y la municipalidad, quienes realizarán pues la denuncia pertinente ante el Ministerio Público y en su momento comunicarán a SUNAFIL para que se adopten las medidas administrativas correspondientes. No olvidemos que SUNAFIL es una entidad que impone sanciones administrativas. Si bien es cierto, por ahora existe restricción en la labor inspectiva, pero SUNAFIL no ha dejado ajeno a ello, por cuanto tengo conocimiento que vienen emitiendo cartas de orientación, cartas disuasivas. En una carta disuasiva, pues le van a pedir la presentación de cierta documentación a fin de verificar si están cumpliendo, ¿no?, con la normativa sociolaboral o lo que es seguridad y salud en el trabajo. De no ser así, se va a iniciar una orden de inspección a efecto de dar pie y seguramente va a tener que recibir alguna llamada, ya sea por correo electrónico, WhatsApp, algún medio de telecomunicación, para que dándole un plazo correspondiente y puedan subsanar el incumplimiento de estas normas, ¿no? En dichos dispositivos también se han precisado asuntos fiscalizados como prioritarios mientras dure este estado de emergencia sanitaria, ¿no? Vinculados al accidente de trabajo, seguidas de muerte, despido arbitrario, verificación de hechos de aquellos trabajadores que brindan prestación laboral en los bienes y servicios esenciales, el cual, como le dije, están precisados en el Decreto Supremo 046/2020. La aplicación del trabajo remoto en los trabajadores mayores de 60 años y aquellos trabajadores que padezcan de algún factor clínico. Existe también una resolución ministerial, la 084/2020 MINSA, en donde precisa o hace un enunciado de aquellos factores clínicos en la que puede estar inmerso el trabajador. Entonces, se está disponiendo de que estos trabajadores laboren bajo esta nueva figura que es temporal, como es el trabajo remoto. Como ya lo dijo el doctor Saldarriaga, pues el otorgamiento de licencia con goce de haber, que si bien es cierto, no está bien utilizada, pero esta se va a otorgar a aquellos trabajadores que no han asumido ese trabajo remoto y quienes están obligados a compensar esas horas de aislamiento en sus domicilios una vez que se levante este estado de emergencia. Me alcanzaron unas preguntas en las cuales, a modo de casuística, voy a dar lectura. Dice, ¿las empresas deben modificar su hiper adecuándolo a los riesgos propios del COVID-19? Yo pienso que quienes están obligadas ahorita solamente son estos centros laborales que están calificados como bienes y servicios esenciales. Las demás empresas tienen que hacerlo, pero en su momento, cuando se levante esta medida de emergencia sanitaria. Por ahora, solamente estarían obligadas estos centros laborales de bienes y servicios esenciales. Otras modificaciones que deben considerar, pues, como le decía inicialmente, deben estar vinculadas al índole sanitario.
ya que por la misma pandemia que se encuentra en el ambiente, en las calles, el empleador va a tener pues que hacer un esfuerzo, invertir en la utilización, como le decía, de lo que es jabón, gel, alcohol, y así evitar pues el contagio, ¿no? de este COVID-19. Otra pregunta que se me alcanzó es, ¿cuáles son las obligaciones del empleador en materia de seguridad para los trabajadores que siguen laborando, para los trabajadores que trabajan desde su domicilio y para los que están gozando de licencia con goce de haber? La Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, la 29783 y su reglamento, justo en el título preliminar, artículo 1, hace referencia al principio de prevención. Y en mérito de este principio, el empleador está en la obligación de informar constantemente, por no decirlo diariamente, al trabajador las medidas, condiciones y recomendaciones de seguridad y salud en el trabajo. También se tiene que especificar el canal a través del cual el trabajador va a comunicarse con su empleador, porque seguramente van a haber labores que se va a realizar a través del trabajo remoto, pero estas también tienen que ser comunicadas, qué sé yo, 2 veces a la semana, ya eso el empleador lo va a convenir con el trabajador. Y en algunos casos seguramente va a tener que trasladarse al centro de trabajo. Entonces, tiene que haber esa precisión a efectos de que más adelante no se susciten pues llamadas de atención, despidos, qué sé yo, ¿no? Porque esta pandemia de alguna otra manera pues va a traer efectos no solamente de salud, sino también económicos. Y quienes se van a ver pues perjudicados van a ser muchas empresas que tienen una inversión vinculadas a la micro o pequeña empresa, ¿no? Entonces, otras obligaciones que tiene que tener el empleador es actualizar su reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, tener al día el registro de entrega de los EPPs y de emergencia. Otra pregunta que me hacen es, ¿existe riesgo de paralización de actividades o cierre de centros laborales por incumplimiento de medidas de seguridad sobre COVID-19? Mi respuesta es sí, siempre y cuando estos servicios que se presten no estén catalogados como esenciales, porque solamente, como ya les dije, son los centros laborales con bienes y servicios esenciales quienes están facultados para abrir sus puertas y con ciertas restricciones de encontrarse. No sé si habrán visto un WhatsApp en donde pasan un call center, en donde la empresa, pues, antes de emitirse el decreto supremo 046, había entendido de que los call centers sí están autorizados, pero este señor, pues, había autorizado y exigido, ¿no?, que los trabajadores sigan laborando de manera normal y los call centers, pues, estamos hablando para aquellos call centers que realmente van a informar sobre datos de emergencia, pero más no para vender sus productos, en ese sentido, ¿no? Entonces, como les decía, es la Policía Nacional, las municipalidades, quienes van a canalizar a través del Ministerio Público para el cierre de estos centros laborales. Sería bueno, ¿no?, que de encontrarse inmerso en esto, vean la manera de subsanar inmediatamente, a efectos pues de evitar una posible denuncia penal y también a futuro una sanción administrativa por parte de SUNAFIL.
Dice, en aplicación del trabajo remoto, el inspector de trabajo tendrá la facultad de ingresar al domicilio del trabajador para llevar a cabo las inspecciones. Mi respuesta es no, porque la ley y el reglamento de la inspección de trabajo solo ha autorizado el ingreso a los centros laborales. Además, se debe tener en cuenta que este trabajo remoto es temporal. Una vez que se levante este estado de emergencia sanitaria, posiblemente va a quedar en el recuerdo esta figura, ¿no?, del trabajo remoto. Y como última pregunta que tengo, me dicen, ¿Sunafil tiene posibilidad de intervenir en caso que no se asigne el subsidio otorgado por el gobierno? Me parece que está referido al 35% que se va a otorgar al empleador siempre y cuando mantenga pues el vínculo laboral vigente con el trabajador. Sunafil no tiene competencia para verificar este caso. En todo caso sería pues ante SUNAT o en su defecto pues hacer valer su derecho en la vía judicial correspondiente. Eso es en cuanto a mi intervención. Cualquier duda, cualquier consulta, estoy acá para absolverlo. Muchas gracias. Sí, efectivamente hay una pregunta adicional en el chat. Nos pregunta si es que puede darse el trabajo remoto y qué hacer para prevenir en estos casos. No te escuché bien, Luis. Repito, darse el caso de accidentes de trabajo en el trabajo remoto. Ya. ¿Y qué hacer para prevenir estos casos? Bueno, es una figura muy subjetiva por cuanto el trabajo remoto, si bien es cierto, se ha autorizado a realizar las labores en el domicilio o en el lugar del aislamiento, me parece que a nivel administrativo, a nivel dentro de las competencias de Sunafil, no tendría cabida este accidente de trabajo, de repente a nivel judicial, ¿no? Pero igual, porque como les decía, el trabajo remoto es trasladar la labor y también hay que ver qué tipo de labores. Normalmente pues va a estar vinculado a una labor de trámite de documentos, realizar documentación por escrito, y eso no va a conllevar pues a que el trabajador corra el riesgo de obtener un accidente de trabajo, ¿no? En todo caso, como le digo, no está regulado. Nosotros o Sunafil tiene como competencias lo cual esté tipificado dentro de la ley y su reglamento de inspección de trabajo, ¿no? La 28806. Perfecto, doctor. Bien, bueno, esa ha sido la última pregunta. Me comentan la parte técnica si tuvieran más preguntas que se hubieran realizado durante la conferencia para... Perfecto, no, al parecer no tenemos más preguntas, o en todo caso están haciendo los... Permítame un segundo, por favor. Bien, doctor. Algunas preguntas adicionales que vamos a canalizarlo seguramente más adelante. Hemos excedido un poco el tiempo de la conferencia. Agradecerle su disposición a todos los ponentes, al doctor Saldarriaga también y al doctor González, ¿no? Invitar a todos los participantes a estar atentos a nuevas preguntas.
a nuevos webinars también que estaremos programando en lo sucesivo. Muchísimas gracias a todos y nuevamente agradecer a los expositores por esta excelente conferencia. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Bien, con esto hemos dado por culminado la conferencia virtual, el trabajo en tiempos de coronavirus, y agradecerles nuevamente a todos los participantes. Estaremos enviando haciendo las coordinaciones para hacerles llegar su certificado al término de esta emergencia. Y nuevamente invitarlos pues, a estar atentos a cualquier otra conferencia virtual que nuestro estudio y la asociación ASINEN puedan realizar. Muchísimas gracias a todos.